Vamos a continuar con el siguiente tema, que es el tema de memoria. En esta unidad vamos a revisar diferentes temas y cuestiones sobre el desarrollo y el concepto de memoria, comenzando primero por la definición. Whittaker hizo una definición bastante corta, concreta, pero me parece bastante útil, que es: la memoria es simplemente la retención en el tiempo de la información aprendida. La información que yo tengo la voy a retener a través del tiempo. Esa es una definición bastante clara y sencilla de lo que es memoria. Ahora, para comprender la memoria en su totalidad no basta con esta definición, sino hay que entender los diferentes tipos de memoria. Eh, la memoria tiene una función. A veces es de las cosas que, al ser tan básicas en la vida humana, difícilmente les prestamos atención o las cuestionamos o nos preguntamos cuál es su funcionamiento. La memoria dice, la siguiente definición es la función psíquica que permite reproducir tanto estados de conciencia anteriores, en que son recordados como pertenecientes a la experiencia propia, y localizarlos en el pasado y en el presente. Esto permite que yo, desde mi interior, desde mi propia subjetividad, me coloque en diferentes estados que ya pasaron, que ya sucedieron en un momento anterior. Es fácil para nosotros acordarnos, por ejemplo, de cuando fue nuestra primera clase de la primaria. Es un evento que es muy significativo y para muchas personas a veces es muy demandante. Seguramente se habrá tocado que algún compañerito suyo o ustedes mismos, al quedar su primer día en la primaria, lloraron o se sintieron con miedo, ese tipo de cosas. Y si lo recuerdas, te colocas en ese estado mental, o por lo menos reconociendo ese estado mental que ya ocurrió en el pasado. El proceso de memoria tiene diferentes cuestiones que son interesantes de analizar. Primero, se integra por recuerdos. Los recuerdos son episodios de tiempo que van asociados con muchas cosas, ya sea conocimiento, emociones, estados mentales, sensaciones incluso, que podemos traer al presente a través de nuestros procesos interiores. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿cuál fue la última vez que te sentiste feliz? ¿No? Para muchos podrá ser hace mucho tiempo, para muchos pudo haber sido hoy mismo en la mañana, o en la tarde, o en la noche, o donde sea, que sea un momento hace muy poquito. Pero este recuerdo no es como ver un programa en la televisión, no es una imagen o una serie de imágenes que se repiten como un video, sino es esto mismo, imágenes mentales asociadas a recuerdos, perdón, asociadas a estados emocionales como son, en este caso, la felicidad. ¿Y cómo se siente estar feliz? Y si tú tienes un recuerdo de tu último momento de felicidad, en este momento, en la actualidad, se genera una serie de cambios fisiológicos y te sientes tal vez no igual de feliz, pero sería un cambio emocional importante al recordarlo. Siguiente punto, confluyen las experiencias. Otra característica de la memoria es que las experiencias confluyen. ¿A qué se refiere esta palabra de confluir? Básicamente es fluir en conjunto. Dos cosas fluyen al mismo tiempo. Las experiencias confluyen. Cuando nosotros hacemos memoria y tenemos recuerdos, muchas veces nos damos cuenta que un recuerdo nos lleva a otro y a otro y a otro. Por ejemplo, no, es que la última vez que vi a mi abuelito fue cuando se casó mi prima. Porque mi prima se casó en agosto del 2013, entonces fue cuando vi a mi abuelito por última vez, que fue agosto del 2013. Entonces, para ubicar, por ejemplo, temporalmente, se buscan diferentes alternativas de recuerdos que confluyen, es decir, que están en una misma corriente de pensamiento. También, nosotros al recordar a, por ejemplo, en este caso, una persona significativa, no nada más recordamos su rostro, su nombre o sus datos de identificación, sino recordamos muchas de las experiencias que se vivieron con él o con esta persona, además de los sentimientos asociados a esta persona. Si yo, por ejemplo, me acuerdo de mi ex con la que tuve muchos problemas o algo similar, no nada más me acuerdo de su cara, su nombre, qué edad tiene y ese tipo de cosas como si fuera una identificación, sino también recuerdo
experiencias malas que tengo de ella o actitudes malas que tengo de ella o buenas en todo caso, que confluyen al mismo tiempo. Las experiencias van asociadas unas con otras. Y tercer punto, para tener memoria se necesita forzosamente tener sentidos para percibir la realidad. Este es un tema muy importante en el aspecto de la memoria. Y es la razón por la que a veces es extremadamente importante analizar la sensación y percepción antes de entender la memoria. Nosotros tenemos registros sensoriales. Registros sensoriales es, imagínate, pon en tu cabeza una línea base y cada vez que ocurre un sonido, por ejemplo, esta línea base tiene una alteración. Por ejemplo, si yo hago esto, estabas así y hay una línea que se eleva. Ahora imagínate eso, pero multiplicado por 5, que son los sentidos más comunes, más conocidos, ya sea el sentido del gusto, del olfato, el tacto, la vista y el oído. Entonces, todos tienen una línea base. Si tú estás con los ojos cerrados, no escuchas nada, no saboreas nada, no tocas nada, y ocurre el primer estímulo, por ejemplo, una luz, se altera el registro sensorial de la vista, ¿no? Es para que entiendas más o menos qué significa un registro sensorial. Entonces, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, sentimos, degustamos y olfateamos va quedando en un registro sensorial. Si te das cuenta, la mayoría de esta información se pierde a los segundos. Es decir, yo mientras voy caminando en la calle veo un bocho, un coche muy común, y veo un boche rojo, camino 30 metros y ya no me acuerdo qué coches son los que iba viendo. Si ocurre un crimen y atrás de mí hay un disparo y luego el policía me pregunta, ¿de dónde iban? Yo no me voy a acordar cuál coche era, no lo tomé en cuenta. Toda esta información se perdió casi inmediatamente después de que la tuve. Sin embargo, hay registros sensoriales o hay estímulos que generan un cambio que es llamativo y entonces sí me acuerdo. Por ejemplo, si yo en vez de ver un bocho veo un Ferrari, voy a voltear, eso no es algo que vea todos los días, y si ocurre ahí un accidente, entonces ya voy a tener mucha atención en este registro visual, y entonces si ocurre el disparo sí voy a poner atención de qué coches estaban ahí. Esto ocurre todo el tiempo en nuestra vida, ocurre en cada momento, y para poder tener recuerdos tenemos que tener estas características, tener los registros sensoriales dispuestos para poder absorber información. Por ejemplo, si te pido que recuerdes la voz de tu hermano o tu hermana o tu mamá, seguramente la recordarás. Sin embargo, si tú le pides a una persona que estaba tapando un oído, se estaba rascando, que recuerde la voz de alguien que pasó, pues no lo va a observar no lo va a recordar porque su registro de audición estaba obstruido. Podemos, además de estas características, podemos dividir la memoria en diferentes secciones o diferentes tipos. Voy a mencionar rápidamente cuáles son los tipos de memoria de los cuales se puede hablar. Esta es solamente una de las tantas divisiones que se pueden hacer. Probablemente es la más popular, la más recurrente, y vamos a hablar de ello. Primero, la memoria sensitiva. La memoria sensitiva es aquella que registra, por medio de este registro sensorial, estímulos específicos. Seguramente alguna vez vieron la película de Ratatouille, o si no se las platico. Hay una escena en la que está un crítico de comida y entonces le sirven un plato, lo prueba e inmediatamente cuando se mete el bocado a la boca va en su mente tendría unos 50 años cuando estaba haciendo esto, y va directamente hasta cuando tendría unos 10 y recuerda cuando su mamá le daba la misma comida. Esta escena, que es bastante icónica de la película, define de manera muy precisa que es una memoria sensitiva, que es cuando guardo un estímulo durante un tiempo y al volverlo a tener, recuerdo el estado mental y a veces hasta emocional que tenía la primera vez o la vez más significativa que la escuché, que la tuve.
Digo escuché porque estaba pensando en otro ejemplo. Es el caso de cuando tienes una canción que te gusta mucho, que es tu favorita o que fue tu favorita, por ejemplo, en la adolescencia, y hace mucho que no la escuchas, y por alguna razón vas caminando y una casa que está por ahí, suena la canción esta, y vienen a tu mente un montón de recuerdos sobre esa música, sobre esa canción, incluso un estado emocional, te da alegría, o etcétera. La memoria intelectual. La memoria intelectual es diferente a la memoria sensorial porque no se basa en las sensaciones sino en el intelecto. Es la habilidad verbal, matemática, de razonamiento y juicios. Básicamente esta memoria intelectual es la que almacena los procesos que utilizamos para desarrollar nuestra intelectualidad. Por ejemplo, a la hora de desarrollar un algoritmo matemático, que seguramente habrás aprendido en algún lugar, en la primaria, la secundaria, en la preparatoria, y a la hora de encontrarte con un problema, si lo puedes desarrollar, si puedes recordar este contenido y el proceso que se utiliza para resolverlo, puedes ejecutarlo. Tan sencillo como esto, no nos vayamos muy lejos. Para, para deducir cuánto vas a cobrar si vendes 3 prendas y cada prenda cuesta 100 pesos, tienes que hacer lo que llamamos una multiplicación y entonces deduces. ¿Cuándo aprendiste este algoritmo? Seguramente en la primaria, ya hace mucho tiempo. Es lo que la mayoría de la gente conoce como la regla de 3, que es un algoritmo matemático, un proceso intelectual que se ejecuta para desarrollar o resolver un problema en la actualidad. Luego viene lo que llamamos memoria afectiva. La memoria afectiva reproduce sentimientos que ya ocurrieron en algún momento. Es similar al ejemplo que les estaba comentando sobre la película o la canción. También ocurre de esta manera. Hay emociones o sentimientos que quedan guardadas como en el registro de la memoria y al ocurrir el recuerdo, al tratar de acordarme o algún estímulo me trae a la memoria ese recuerdo, ocurre de nuevo esta sensación o por lo menos el reconocimiento de que tengo esta sensación. Por ejemplo, si yo recuerdo a mi mascota que falleció, porque oye, ¿cómo se llamaba tu perrito? Me acuerdo del perrito y entonces además de que me acuerdo del perrito, me acuerdo de que yo estaba triste, incluso puedo sentirme triste en este momento. Y además también existe algo que se llama memoria motora. La mayoría de las personas no se dan cuenta que la memoria motora es tan importante. Por ejemplo, a la hora de estar en tu casa, si tú vives en tu casa ya más de 1 o 2 meses en la casa que habitas actualmente, seguramente te darás cuenta que cuando subes las escaleras o das vueltas hacia el baño, ya ni siquiera volteas a ver dónde están las cosas, simplemente puedes ir platicando o viendo el celular y agarras la manija de la puerta o prendes la luz donde está el apagador, porque la memoria motora es aquella que registra dónde y cómo se ubica tu cuerpo para desarrollar ciertas actividades. Es como aquel ejemplo que decían que aprender a andar en bici nunca se olvida. Si tú sabes aprender a andar en bici una vez, pueden pasar 15 años y te vuelves a subir una bici y tal vez tendrás algún problema al principio, pero lo vuelves a hacer porque la memoria motora ya lo registró. Hay también, además de tipos, niveles de la memoria, o lo que llamamos la memoria en consecuencia del tiempo. Hay memoria inmediata, que es la que hablábamos del registro sensorial, la que va ocurriendo en todo momento y dura prácticamente nada de tiempo. Es instantánea y se va desarrollando, se va borrando casi al mismo tiempo que se ejecuta. Por ejemplo, a la hora de leer, para poder continuar con la siguiente palabra en un párrafo de 5 palabras, necesitas recordar cuál fue la palabra anterior para que tenga sentido. Esta memoria inmediata es en base al registro sensorial. La memoria a corto plazo es igual, memoria de trabajo, que permite mantenernos con atención y en contexto de la tarea que estamos realizando. Por ejemplo, para que tú estés escuchando esta clase tienes que mantener en tu registro de memoria a corto plazo el tema del que estamos hablando,
Quizás mañana se te olvide completamente de lo que estábamos hablando, pero para por lo menos entender lo que te estoy diciendo, tiene que haber un registro de memoria en el cual mantienes esa información en tu cabeza durante unos segundos, tal vez minutos, pero después se va a ir. Es el caso de cuando te dan un número de teléfono y te lo dicen, es 488, bla, 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 bla. Si tú no lo apuntas en los siguientes 30 o 40 segundos, se va a ir y no va a volver, y va a ser imposible que lo recuperes. Es lo que llamamos memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Se le hace esta mención de memoria de trabajo porque es importantísima para desarrollar diferentes tareas. Y la memoria a largo plazo es la información permanente que sirve como modelo, es decir, la información que vamos a mantener durante muchos y muchos y muchos años. Hay gente que tiene memorias de largo plazo desde que estaban niños, cuando ya tienen 60 años, ¿no? Es importante este tipo de memoria porque nos da un contexto más general de la vida. La memoria tiene procesos principales que son el recuerdo y el olvido. Es decir, en la vida diaria, en el tren de conciencia normal, no necesitamos la memoria en todo momento, por lo menos no la memoria de corto plazo. Generalmente está ocupada en alguna tarea o simplemente no se está ejecutando. Y la memoria a largo plazo se compone generalmente de recuerdos que son, como les decía, imágenes que traen consigo asociadas estados mentales y emocionales. Y el olvido, que es parte de la memoria también, el olvido es la pérdida de memoria, es decir, dejar de tener la información. ¿Por qué es importante? Si nosotros no tuviéramos la capacidad de olvidar la información que vamos absorbiendo, nos deterioraríamos demasiado rápido. Sería imposible que tuviéramos tanta información en nuestra cabeza, porque en cada momento, si tú abres tus ojos, tienes un montón de información visual, y si tú no eres capaz de olvidarla, vas a ser también incapaz de aprender nueva información. Entonces el olvido es tan importante como la memoria. El recuerdo, dice, consiste en reproducir el material aprendido en anterioridad. Está integrado por dos fases. Primero, que es la repetición. La repetición es que guardas toda la información. Y segundo, la reconstrucción, que se guarda parte de la información. Cuando tú guardas toda la información, eres capaz de repetir el proceso. Por ejemplo, cuando te piden que digas el nombre de tu mamá. El nombre de tu mamá, conoces toda la información, cada una de las letras de esta información. Y la reconstrucción es cuando te dicen, por ejemplo, oye, ¿y cómo se llega a el Walmart? Pues seguramente si tú tratas de poner desde el punto donde estás hasta donde está Walmart, en tu cabeza todo el recorrido, se te va a escapar mucha información. Por ejemplo, cuántas casas verdes hay en todo el camino, o cuántos semáforos hay en el camino. Es decir, aunque tú creas o generalmente tengamos la creencia de que tenemos toda la información, si te hacen una pregunta específica, probablemente no tengas la capacidad de retomar esa información. Si yo te pregunto, ¿dónde está la sección dónde está el arroz en el súper? ¿A un lado de qué? Probablemente deduzcas que está al lado de otra cosa como el frijol, pero si vas al súper y no está de esa manera, tu memoria estaba equivocada. Por eso le llamamos reconstructiva o recuerdo reconstructivo. Realmente no repite la información, no la tiene exactamente, sino va llenando huecos con la información con la que sí cuenta, de manera que reconstruimos los recuerdos. Y esto explica por qué la gente recuerda las cosas de manera muy diferente a veces. No, es que tú me dejaste de hablar. No es cierto, tú me dejaste de hablar. Bueno, lo que pasó realmente no se va a recuperar, pero las dos personas tienen una reconstrucción del suceso que es distinto, como si cada una en su interior, en su creencia, está convencida de que la otra persona es la que cortó comunicación, y es porque reconstruyeron la historia, no realmente la repitieron. Sería muy difícil que alguien lo repitiera. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, tienen cámaras de seguridad en algún lugar y le preguntan a algún empleado, oye, ¿por qué no recogiste las llaves?
no, sí las recogí. Y te fijas en el video de seguridad, pues no, las dejó ahí, pero él está convencido de que sí. Y es porque al preguntarle dónde estabas o qué estabas haciendo o por qué no recogiste las llaves, en su cabeza ocurre un proceso de reconstrucción que muchas veces va a ocupar información que ya estaba de todos los otros días que sí ha recogido llaves, le pega esa imagen y asume que sí lo hizo, pero en realidad nunca la recogió. Y la evidencia está en el video, ¿no? El olvido es el reverso de la retención, es decir, en vez de retener y de reconstruir, se borra. No todo lo que percibimos permanece consciente y esto es bueno porque nos saturaríamos de información. Cuando la gente, por ejemplo, escucha un chisme en la estética, en el momento probablemente está muy atenta y está escuchando y que el vecino y que la prima y etcétera, etcétera, pero en 5 o 6 días ya no va a ser tan importante porque es gente que no es tal vez importante para mí y se va a ir. Y si te vuelves a encontrar el mismo chisme después, probablemente ni te enteres que eran las mismas personas. Y esto es importante porque nos permite lidiar con información que sí es importante para nosotros. Las causas de olvido pueden ser porque la adquisición es defectuosa, ya sea que los registros sensoriales estaban defectuosos, no se pudo escuchar o ver o atender con la suficiente precisión. Falta de ejercicio de repetición, que es la teoría del decaimiento de huella. En este caso es de información específica que necesita ser recordada. En el caso, por ejemplo, de los niños que están aprendiendo a escribir, siempre hay que repetirles y les repiten de manera obsesiva con cuál B se escribe burro, por ejemplo. Hasta el punto en que ya dicen B de burro y B de vaca. ¿Cómo llegaron a la conclusión de cuál es cuál? Pues gracias a la repetición. Por ejemplo, les ponen una imagen de las letras en la primaria o en el kinder, de la A y la B y la C, y en la A hay un águila, y ya sabes que la águila se escribe con la letra que va así, y en la B hay un burrito, y pues ya tú deduces que esa es la B de burro, y te la llevas. Así, gracias a la repetición y que van todos los días al mismo salón, empiezan a recordar esa información y se vuelve parte de sí mismos. También el tiempo. Cuando hay información que es muy compleja y pasa y se repitió pero no se repite suficiente durante un tiempo prolongado, se olvida. Por ejemplo, seguramente en la secundaria sabías qué número de la lista eras y probablemente ahora ya no te acuerdas cuál eres. Ya pasó demasiado tiempo, entonces se olvida esa información. El cuarto es el estado afectivo, la teoría de la represión. Cuando la gente sufre episodios de estrés es casi imposible que recuerde cosas. Se va de la memoria inmediatamente. Por ejemplo, es la razón por la que cuando alguien sufre un proceso demandante o traumático como un robo, un asalto, un secuestro o algo similar, el primer interrogatorio es extremadamente importante porque va a tener la información fresca y las siguientes veces que se interrogue ya no va a ser repetitiva la información, sino reconstructiva. Es decir, ya no se repite la información que realmente sucedió, sino se reconstruye la información con los pedazos o la información anterior que yo tenía. Porque el estrés hace que la información se vaya y conforme pasa el tiempo más difícil es recordar. Distractores en el momento de la adquisición. Si algo te distrae, es difícil que puedas aprender. Simplemente porque el registro sensorial está ocupado en otras cosas. Por eso la importancia y la repetición de las maestras de que te mantengas callado cuando hay clases en la primaria o, por ejemplo, que tomes tus clases en línea en un lugar donde no haya tanto ruido para que no te estés distrayendo. La memoria a corto plazo, como comentaba, es una memoria que se encarga de mantener la información que estamos utilizando en el proceso actual. Tiene dos tareas principales, que es almacenar brevemente la nueva información para trabajar en ella. Para, por ejemplo, yo poder escribir un ensayo, tengo que empezar en la introducción y explicar lo que yo quiero tratar de expresar en mi documento, y cuando comienzo a escribir y no repetirme, no decir lo mismo 2 o 3 o 4 veces, si no es mi intención, tengo que tener la memoria a corto plazo trabajando de manera muy
muy ardua para recordar lo que ya dije o ya escribí y no ponerlo de nuevo. O a partir de lo que ya dije, desarrollar la nueva idea. Eh, Aparte de la memoria a corto plazo, teníamos algo que se llama memoria a largo plazo, que es casi o casi siempre permanente y corresponde a lo que sí sabemos. Por ejemplo, todo lo que aprendimos sobre quién soy yo, cuál es mi nombre, quién es mi familia, de dónde vengo, cuál es mi lugar de nacimiento, cuál es el nombre de mi país. Ese tipo de cosas que se mantienen durante toda la vida llamamos memoria a largo plazo. Hay memorias que pareciera que son a largo plazo, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, para muchos de nosotros, si les preguntan en qué año se conmemora o se sitúa el inicio de la independencia de México, te dicen. Pero para otras muchas personas, si les preguntas, confunden el 1810 con el 1910 o simplemente dicen que no saben. Y es porque cada uno de nosotros desarrolla diferentes significados y utilidades para la información que nos van dando. Entonces, no para todos nosotros la memoria a largo plazo contiene las mismas cosas, pero sí, en la mayoría de las veces, contiene información muy relevante como mi identidad, las personas que me rodean, conocimiento muy importante como por ejemplo la dirección de mi casa, eh, dónde está el hospital más cercano y ese tipo de cosas. Son informaciones que son muy importantes. Hay gente, por ejemplo, que es muy común que se van a Estados Unidos y regresan, y aunque la ciudad ya cambió después de 10 años, si estaban en su casa saben cómo llegar, por ejemplo, a la iglesia, ¿no? Porque es memoria a largo plazo, y mientras la ciudad no haya destruido y construido otra vez las calles, no hay ningún problema para que ellos lleguen ahí. La mayoría de las memorias a largo plazo pueden calificarse como de varios tipos, aunque este sistema se puede ir modificando o tiene sus propias estructuras, o diferentes teóricos lo han definido de distintas maneras. Se puede entender como casi siempre las clasificaciones más útiles o más populares, que es la memoria episódica. Almacena recuerdos y eventos de experimentos que ya pasaron y que son en un lugar específico. Son recuerdos personales y no hechos históricos, como por ejemplo, cuál fue la primaria a la que asistí yo y en qué año, ¿no? Son cosas que son mías. Probablemente si les preguntas a alguien más no van a saber, porque no son hechos históricos de dominio común, sino mías. La memoria semántica se refiere a los hechos y conceptos que no están ligados a un momento en particular. Por ejemplo, ¿dónde está el ángel de la independencia? ¿En qué lugar del mundo? Es un hecho que no está situado ni en mi vivencia, porque probablemente yo nunca he ido, pero sé en qué lugar está, porque lo escuché, porque me lo han repetido muchas veces. No es exclusivamente mío. Si le preguntas a otras personas, seguramente tienen la misma información que yo y la pueden recordar de la misma manera. La memoria procedimental es como una combinación de memoria de trabajo, es decir, la de corto plazo y la de largo plazo, porque te permite recordar un proceso de cómo hacer algo o cómo no se hace algo. Por ejemplo, cómo hacer agua de limón. Siempre hay un problema ahí con el agua de limón, porque hay gente que la hace primero el agua, luego los limones y luego el azúcar, y luego al revés, y todo esto. Hay gente que primero le pone el azúcar y luego el agua, y así se la llevan. Pero es un proceso que cada uno guarda en su memoria, y si tú te encuentras con otra persona que lo hace diferente, probablemente te cuestiones por qué y pienses que esa persona está mal, pero es simplemente porque tu memoria de procedimiento para hacer agua de limón es diferente que el procedimiento de la otra persona. No hay una ley, sino más bien es un recuerdo de un proceso que tú estás condicionado o acostumbrado a hacer. También existe la memoria emocional, de la cual ya hablamos un poquito, que son respuestas emocionales aprendidas a varios estímulos. Por ejemplo, cuando estás chiquito y un perro te atacó, tienes una respuesta emocional predeterminada, que es tener miedo a los perros, y se va repitiendo conforme pasan los años. Ya después a los perros, aunque sean buenos, aunque sean tranquilos, les tienes miedo. También existe algo que se llama memoria explícita,
que es la información que podemos expresar fácilmente con palabras y se pueden recordar de manera intencional, como por ejemplo, cuál es mi número de teléfono, te lo puedo decir de manera explícita sin ningún problema y es fácil de recuperar. Y por último, la memoria implícita, la memoria para la información que no podemos expresar fácilmente con palabras. A veces no estamos conscientes de que tenemos esa información y esos recuerdos no pueden recuperarse intencionalmente, es decir, no puedo traerlos a la memoria cuando yo quiera, simplemente están ahí y a veces ocurren. Un ejemplo podría ser, seguramente les ha pasado, que van a un restaurante o alguien les invita a comer a su casa, entonces comen algo y tienen una sensación como si eso ya lo hubieran comido antes, pero no pueden explicar cuándo, ni qué, ni a qué sabe, ni explicar realmente cuál es la razón por la que tienen esa sensación de que lo que acaban de probar ya lo habían comido. Eso es muy común y eso es memoria implícita. Son recuerdos que están muy difusos y que realmente no podemos recuperar voluntariamente, simplemente ocurren, tal vez gracias a un estímulo o de la nada, como cuando estás sin hacer nada y pum, aparece un recuerdo que no tiene nada que ver, como, la niña que se sentaba conmigo en la primaria se llamaba Juana. No hay ninguna razón para la que recordaras eso, probablemente si lo hubieras intentado recordar no hubieras podido, pero ocurre de repente. Es un recuerdo que es involuntario e implícito. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta sección de la memoria. Espero que haya quedado más o menos claro y que puedan atender sus lecturas. Nos vemos en la siguiente sesión.